Bienvenidas, bienvenidos una vez más a las jornadas de investigación filosófica número 29 del Instituto, a la última sesión. Y terminaremos precisamente con la charla titulada Naturaleza, punto de fuga de la crítica en las filosofías de Walter Benjamin y Theodor Adorno, a cargo de María Rita Moreno, que nos visita desde la Universidad de Cuyo y está realizando una estancia en la Universidad de Costa Rica. Entonces, le doy inmediatamente la palabra y te agradezco su participación en estas jornadas. Adelante. Bueno, por el contrario, quisiera comenzar dándole las gracias a Sergio Rojas por la invitación a estas jornadas, también a Luis Adrián Mora y a Fabricio Fallas Vargas, que son las personas que posibilitaron mi venida aquí a Costa Rica. Y bueno, por supuesto que nombrándolos a ellos, nombro a las instituciones que representan, que son básicamente quienes me acogen y me han permitido estar aquí hoy compartiendo con ustedes, a quienes también agradezco su presencia. Antes de comenzar, quisiera realizar una anticipación precautoria, y es que esta contribución que voy a compartirles no responde tanto a mi trayectoria, es decir, no se trata tanto de conclusiones extraídas de mis trabajos previos, sino que responden a un punto de inflexión en el que me encuentro. Entonces, en pos de iniciar algún tipo de investigación en torno a la dimensión de la naturaleza en la teoría crítica, tanto de Benjamin como de Adorno, es que voy a compartirles algunas series de conjeturas, de atisbos provisorios, a partir de los cuales espero poder plantear algún diálogo o alguna pregunta. En definitiva, y esto también forma parte de la precaución, no se trata de un texto que haya escrito en la forma de una conferencia cerrada en sí misma, sino más bien de una especie de ensayo que monta al estilo benjaminiano una serie de fragmentos, y bueno, espero que haya en ellos alguna idea. Bueno, comienzo. Primero, en su último libro titulado Capitalismo Caníbal, editado en español por Siglo XXI este año, Nancy Fraser plantea una pregunta tan simple como radical. ¿Estamos en el horno? Este cuestionamiento, aludido en el subtítulo ¿Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en peligro su propia existencia?, condensa el cuestionamiento que, más o menos expresamente, asedia nuestra existencia individual y comunitaria desde diferentes ángulos. Día a día recibimos noticias acerca de tal o cual catástrofe natural, magnificada no solo por las estrategias comunicacionales que hemos normalizado, sino también por las condiciones deplorables en que se encuentra nuestro entorno natural y social. En el ámbito científico y académico se han instalado categorías de análisis como antropoceno, avance de la derecha, precarización de la vida, entre otras. No olvidemos tampoco el combo de los pos que parecen darse cita cada vez que los conceptos con que nos explicamos la realidad comienzan a palidecer. Posverdades, poshumanismos, poscríticas, poscapitalismo, etc. Sin embargo, a pesar de la transversalidad de la cuestión, tengo la impresión de que la simpleza de esta pregunta, ¿estamos en el horno?, no se debe a la lubricada asimilación de lo que apunta, sino por el contrario, a la tímida expresión de un problema que nos cuesta pronunciar. Y es que llevarlo a las palabras redunda no solo en la ineludible y quizás performática realidad de la cuestión, sino aún más en la imposibilidad de soslayarlo tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Quiero decir, tengo la sensación de que en este escenario, nuestro escenario, la presencia de la muerte acecha la praxis filosófica de un modo absolutamente material y por eso mismo desafiante para el concepto. Si en el siglo XX, una época atravesada tanto por catástrofes históricas como por fuertes movimientos de resistencia y movilización política, reflexiones como las de Sartre o Martin Heidegger
convocaban la muerte en tanto límite inexorable para cavilar en torno al sentido inmanente y o trascendente de la existencia, en nuestros días la cosa declina y se tiñe con menos brillos. La muerte se desplaza semánticamente hacia la extinción, y la extinción no es ya convocada, sino que simplemente no puede elidirse, pues arremete los fundamentos de la filosofía con la amenaza de que, posiblemente, la pregnancia del sentido y la vida sean algo del pasado, una experiencia vedada e imposible para nosotros, humanos, cuya existencia corre riesgo constante de desintegración. Por supuesto que muchas de las expresiones mencionadas previamente dan cuenta de elaboraciones al respecto. No obstante, cuando Fraser cuestiona «¿estamos en el horno?», pregunta sin pruritos si ya no hay nada más que hacer. Su pregunta es cáustica debido a que no se limita a cuestionar qué está mal y, en todo caso, cómo solucionarlo, sino porque pronuncia en voz alta el elefante en la habitación. ¿Acaso es demasiado tarde? ¿Ya no es posible accionar el freno de mano para usar la célebre expresión benjaminiana en la marcha irrecusable de la destrucción natural y social? Aunque usemos sorbetes de metal, clasifiquemos la basura y no olvidemos nuestra bolsa de tela, nuestra presencia en este planeta está condenada a desaparecer en el curso de los próximos decenios. ¿Cómo afecta esta condición liminar el entramado histórico-político? ¿Cómo inciden los proyectos y deseos de pequeño y largo alcance? Se trata claramente de una crisis en la medida en que los puntos de eclosión del actual malestar se desparraman tanto por las distintas esferas que habitamos, culturales, económicas, políticas, biológicas, como por aquellas que ya no podemos habitar, la futurabilidad de la utopía, por ejemplo. Todas estas esferas, en tanto que nos constituyen como sujetos de una experiencia posible del mundo. Es que, como apunta Enzo Traverso en su libro Melancolía de Izquierda, Marxismo, Historia y Memoria, el siglo XXI ha nacido como un tiempo marcado por un eclipse general de las utopías. Así, mientras que la imaginación que impulsó la gestación de los siglos precedentes se configuró como ensoñación de un mundo por venir, los sueños incubados por la imaginación del siglo XXI se traducen como pesadillas. En concreto, Traverso indica que las distopías de una pesadilla futura hecha de catástrofes ambientales han reemplazado el sueño utópico de una humanidad mejor y han confinado la imaginación social en los estrechos límites del presente. Hartmut Rosa insiste en este aspecto. Establece que el régimen temporal de la modernidad tardía termina por mostrarse, y lo cito textualmente, en cuanto a un incremento en las tasas de pérdida de confianza en las experiencias y las expectativas, y por la contracción de los lapsos de tiempo definibles como el presente. Fin de cita. Mucho tiempo antes, Walter Benjamin establece el nexo entre la crisis y la historia. De hecho, en Experiencia y Pobreza, define la crisis como una experiencia del empobrecimiento. Para Benjamin, la crisis consiste en la pérdida de una herencia que no ha conquistado el paso del tiempo. Una herencia, dice, que se ha empeñado por la centésima parte de su valor a cambio de lo actual, entre comillas. En similares términos se expresa Hannah Arendt cuando establece que, sin tradición, que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo y, por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro, solo el cambio eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven. Con la discontinuidad entre pasado, presente, futuro y con la constricción de los márgenes temporales de la imaginación política y utópica, parece ser, culmina la trampa contenida en la promesa moderna del progreso, pues el círculo del empobrecimiento de la experiencia se cierra con el empobrecimiento de la imaginación. No solo los conceptos con los que queremos explicar el mundo se encuentran fetichizados, como argumenta Theodor Adorno, sino que, aún más tristemente y como fenómeno en estrecha conexión, las ideas con las que podríamos permitirnos inventar otros mundos han sido reducidas a mercancías inservibles, poco prácticas,
desvinculadas de lo que se acepta como inteligencia política. Por eso Nancy Fraser, en el marco de su argumentación, ensaya otra concepción del capitalismo, una ampliada en la que la experiencia de la crisis no significa una situación anómala. En efecto, las distintas fases del capitalismo pueden ser identificadas precisamente a causa de las crisis generadas por el predominio del valor de cambio por sobre el valor de uso. Fraser señala que las etapas del capitalismo están marcadas por la específica modulación de 4 nodos en los que se articula la relación política-economía, de la que resultan las crisis de cada época. Estos 4 nodos son: 1. La racialización, índice del continuo expropiación-explotación. 2. La reproducción social, a cuyas actividades feminizadas, generizadas, no se les asigna valor monetizado. 3. Las instituciones democráticas y el poder público. Y 4. La naturaleza. Fraser argumenta que no se trata de invalidar ni de abandonar el enclave económico del capitalismo, sino más bien de incorporar a su análisis las moradas ocultas que sostienen la lógica de valor de cambio y la acumulación. Es decir, así como Marx, cerca del final del libro primero del Capital, en el capítulo acerca de la acumulación originaria, se pregunta de dónde provino el capital, cómo nació la propiedad privada de los medios de producción y cómo los productores fueron separados de esos medios, hoy, análogamente, la pregunta marxiana se actualiza cuando se cuestiona qué debe existir detrás de esas características fundamentales para que sean posibles. Para Fraser, los rasgos económicos visibles en un primer plano dependen de condiciones no económicas de fondo. En consecuencia, el capitalismo, más que un modo de organizar la producción económica y el intercambio, es un modo de organizar la relación entre la producción y el intercambio con sus condiciones de posibilidad no económicas. Segundo, esta especie de ampliación-inflexión en la noción de capitalismo tiene una consecuencia primordial justamente para la teoría crítica. Su objeto se amplía en la medida en que, citando textualmente a Fraser, la crítica se comprende como análisis de la relación establecida en las sociedades capitalistas entre la economía y sus otros, incluido ese otro vital que llamamos naturaleza. Fin de cita. Y es precisamente en relación a este último punto que, considero, resulta importante traer a colación las modulaciones benjaminiana y adorniana de la crítica de la modernidad capitalista. La relevancia y pertinencia de convocar a estos pensadores del siglo XX para pensar nuestra crisis actual se fundamenta, primero, en su elaboración del marxismo, que incorpora desde el principio actividades, relaciones y procesos no económicos. Segundo, en la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la reflexión filosófica sobre la cuestión de la naturaleza en contraposición a la consideración moderna de la misma. Una reflexión que, se afirma como punto de partida aquí, está ya presente en textos de Walter Benjamin y Theodor Adorno. Aunque la teoría crítica de Benjamin y Adorno no se traduce expresamente en una ecosofía ni en una filosofía de la naturaleza, sí articula, empero, una teoría crítica en la que se abordan, entre otras cosas, los mecanismos que median las contradicciones relativas a la experiencia moderna de la naturaleza. Para mostrar algunos puntos que me permitan dar sustento a esta afirmación, es preciso tener en cuenta que el examen de la dimensión natural en la teoría crítica benjaminiana y adorniana, a pesar de gozar de una presencia discontinua y desperdigada en diversos niveles de su obra, constituye un enclave recurrente de la misma. En efecto, ello ha dado lugar a por lo menos 3 líneas principales de estudios al respecto. Primero, la de Sebastiano Timpanaro, quien ha objetado que la Escuela de Frankfurt, y muy especialmente Adorno, desvirtuaron la impronta materialista del pensamiento marxiano al negar el condicionamiento que la naturaleza ejerce sobre el ser humano biológico, abordándola entonces desde una perspectiva romántico-existencialista. Segundo, los análisis destinados a indagar diversos pliegues de las filosofías de Adorno y Benjamin en los que se detecta la presencia temática de la naturaleza, en general como una dimensión inquirida en función de la elucidación de las aristas del sujeto moderno,
la naturaleza como espectro de dominio y autodominio de una naturaleza interior, en el caso de Adorno, la naturaleza como dimensión de la experiencia arruinada de un sujeto melancólico, en el caso de Benjamin. Tercero, investigaciones que abordan específicamente la dimensión natural en las filosofías de Benjamin y Adorno, pero que o bien concentran el carácter material en la dimensión antropológica, o bien registran tales investigaciones en una dirección ni primaria ni explícitamente materialista. La línea de lectura que ensayo aquí propone retomar parcialmente estos aportes, pero con la intención de implantarles una pequeña variación. La concepción de la naturaleza en la teoría crítica de Adorno y Benjamin puede operar como un modelo, para usar un concepto adorniano, de la crítica a la que apunta Fraser, precisamente porque corre el foco y en lugar de acentuar el protagonismo del sujeto y su vida, encara la cuestión de la naturaleza desde su preeminencia lógica, ontológica y política. Tercero. Las alusiones expresas de Benjamin y Adorno a la naturaleza pueden encontrarse, como dije previamente, en diversas partes de su obra. No es mi intención en esta ocasión desbrozar pormenorizadamente el trabajo de ambos acerca de esa noción, lo que demandaría muchísimo tiempo, sino que me propongo tan solo señalar una serie de articulaciones posibles o puntos que me parecen relevantes. Así entonces, cabe decir que una primera aproximación al problema de la naturaleza en Benjamin y Adorno muestra que en su teoría crítica, naturaleza es un concepto dialéctico cuyo comportamiento responde de manera estrecha, precisamente, al modo en que cada uno de esos autores determina la dialéctica. Dialéctica en suspenso, según Benjamin, y dialéctica negativa, según Adorno. Puesto que, de acuerdo con estas articulaciones, el proceso dialéctico implica también lo no incluido dentro de las totalidades sintéticas, naturaleza es una noción que, en cuanto crítica, encierra la relación siempre social con la naturaleza. Y en cuanto materialista, encierra en simultáneo la prioridad de la naturaleza. El mundo natural no es para estos autores una cosa inmediatamente dada, sino que es un producto histórico, cultural y social. Al mismo tiempo, ese mundo natural es condición de la historia y la cultura y en ese sentido precede a la sociedad humana. Para comprender esta dialéctica, resulta adecuado remitir la fragmentación de su experiencia expresada paradigmáticamente en Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde Hegel señala que, y cito fragmentos del parágrafo 247 y 248, la naturaleza ha sido determinada como la idea en la forma del ser otro, textualmente, o sea, Andersen, por lo que no hay que considerarla con preferencia a los hechos y cosas humanas. Fin de cita. Tal concepto de lo natural patentiza una preeminencia subjetiva cuyo proceso de constitución se explica en dialéctica de la Ilustración. Allí, Adorno y Max Horkheimer argumentan que la experiencia racional de la modernidad representa la consolidación de un programa sistemático suscitado por el miedo ante el carácter indómito de un todo natural. La naturaleza, caos indiferenciado, constituye desde tiempos primitivos el peligro absoluto, en oposición al cual el animal hombre se instituye como sujeto. Este aspecto ofrece un primer punto a tener en cuenta. Adorno y Horkheimer señalan que nuestra concepción benevolente de la naturaleza, conforme a la que ésta constituiría una cápsula o de inocencia o bienaventuranza o prodigalidad, solo es posible una vez que la naturaleza se ha domesticado. Entonces, una teoría crítica de la naturaleza no puede omitir que su disposición no es la de la armonía, sino la de la contradicción. Es más, es una contradicción signada por la violencia. Desencantar el mundo implica, según el planteo de dialéctica de la Ilustración, producir la disyunción sujeto-objeto mediante la instrumentalización de la razón, acción que acarrea un acto de violencia, Gewalt, que le sobreviene por igual a los hombres y a la naturaleza,
Una violencia mediante la cual lo humano se autoconstituye al destacarse y desprenderse, al trascender lo que a partir de ahí resulta ser lo otro. Tal oposición es zanjada y sostenida por el dominio asegurado en la racionalidad, entendida esta racionalidad, la creación de esta racionalidad como un acto de transnaturalización, tal como lo llama Bolívar Echeverría. Debido a esta violencia originaria, la dimensión histórico-social queda establecida dialécticamente como naturaleza que se dilacera, y la subjetividad racional queda fundada en oposición a una naturaleza concebida como otredad radical e irracional. El segundo aspecto a tener en cuenta ofrecido por la teoría crítica es, entonces, el que insta a una reflexión en torno a la violencia como fuerza histórica. Esta admite ser ejercida como herramienta autopoética, una violencia divina, como la llama Benjamin en otro de sus textos, capaz de inaugurar nuevos órdenes. Al mismo tiempo, la violencia puede tornarse mítica cuando, en lugar de liberar, se orienta a la preservación del status quo. Dicho sin rodeos, Adorno y Horkheimer establecen que la razón surge orgánicamente del temor a la inconmensurabilidad natural. Ahora bien, la racionalidad originariamente se tiende una trampa a sí misma cuando la vía emancipatoria, frente a ese miedo que es capaz de abrir, se ejerce como dominio y control, como un mero domeñar lo que la amenaza. Es que el sujeto supera su temor estatuyéndose como señor de la naturaleza. Empero, en el vaivén dialéctico de una subjetividad que se sabe con poder de dominio, aparece la autoconciencia que advierte que el goce de dominar el objeto, o sea, la naturaleza, va acompañado necesariamente de un nuevo miedo, el causado por la conciencia del riesgo de ser sometido al mismo dominio que él es capaz de ejecutar. No obstante, a pesar de ello, el sujeto insiste en la instrumentalización racional, pues, como dice Silvia Schwarzbeck, con ese pasaje de la naturaleza a la cultura, el hombre elige el mal menor. Abandona la barbarie porque el miedo a la muerte es más fuerte que el deseo de ser feliz. Esto implica, consecuentemente, que una teoría crítica no puede escindir en la lucha contra la dominación elementos que se coimplican. Es decir, en la crítica del capitalismo no puede tratarse separadamente la dominación de la naturaleza de la dominación entre humanos. Cuarto y último. Ahora bien, ¿cómo se produce ese acto de transnaturalización? Benjamin explica su dirección en un texto temprano de 1916 titulado Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los humanos. Allí afirma, como puede adivinarse en el título, que no existe evento o cosa, tanto en la naturaleza viva como inanimada, que no tenga, de alguna forma, participación en el lenguaje. Dado que las entidades se comunican a sí mismas inmediatamente en un lenguaje y no por medio de un lenguaje, es posible dimensionar una experiencia en que conocimiento, lenguaje y naturaleza se vinculan en una completa intimidad bajo la figura de la inmediatez. Empero, la experiencia de la modernidad capitalista muestra la ruptura de esa posibilidad. En lugar de constituirse en una escucha del lenguaje de la naturaleza, el conocimiento instrumentalizado se concibe a sí mismo como un juicio sobre esta última. Este subjetivismo racional, explica Benjamin, implica el silenciamiento del ser lingüístico de las cosas al privilegiar exclusivamente las determinaciones del sujeto. Este es un acto con hondas consecuencias sobre la naturaleza y sobre la relación entre ésta y el hombre, porque identifica el acto racional con el de una mutilación violenta fundamentada en la superdeterminación. Überbenannt, dice, es la expresión que usa Benjamin. Fundamentada en la superdeterminación de la naturaleza y su lenguaje. Superdeterminar significa, de acuerdo a la exposición benjaminiana, no solo no escuchar el lenguaje objetivo, sino negarlo, condenarlo a un duelo, Trauer.
es la intrusión de una subjetividad arbitraria, dice el profesor Miguel Veda, caracterizada como el mal, lo que vuelve a la naturaleza antes objetiva en triste y muda. La transnaturalización ha decantado en una superdeterminación porque en la modernidad capitalista la palabra se reduce a una exterioridad comunicante y la naturaleza se aflige no solo por su incapacidad para comunicarse por sí misma, sino doblemente en tanto que permanece innombrada y por lo tanto desconocida. Adorno especifica la configuración de esa superdeterminación subjetivista, causa del sufrimiento silencioso de la naturaleza. Conforme a la exposición de dialéctica negativa, Leiden is Objektivität, es decir, el sufrimiento es objetividad, objetividad que pesa sobre el sujeto, merced a la autarquía del concepto y su forma ordenada según la lógica de la identidad. En el marco de una igualación inmediata de pensar e identificar, el lenguaje de la naturaleza, su sabiduría, queda catalogada como contradicción e irracionalidad. El antropocentrismo de la razón moderna establece entonces que la objetividad natural puede ser incorporada, dice Adorno, como lo que resta después de haber sustraído los gastos del proceso de producción, del conocimiento. La naturaleza atávica, caótica, violenta, informe, es, en cambio, desechada y desoída. Esto constituye otra pista insoslayable en el marco de una teoría crítica de la naturaleza, ya que significa que la única objetividad experimentable en términos racionales, es decir, de esta de la que podemos hablar, es la naturaleza superdeterminada, es decir, una naturaleza producida a imagen y semejanza de los esquemas lógicos de la subjetividad, constituida como mera apariencia de la otredad. En efecto, es en función de este concepto de naturaleza que Hegel excluye expresamente la belleza natural de la estética. Para él, la belleza que resulta del arte es superior a la naturaleza porque ha nacido del espíritu que la ha engendrado dos veces. De tal modo, dice Hegel, la belleza natural no aparece sino como un reflejo de la belleza del espíritu. Claro que el filósofo señala que la naturaleza en su inmediatez es un momento de la idea y en cierto sentido es, por lo tanto, bella. Empero, cito a Hegel, la belleza natural es todavía enteramente exterior, no tiene conciencia de sí, no es bella sino para la inteligencia que la ve y la contempla. Fin de cita. La teoría crítica de Adorno y también la teoría crítica de Benjamin, en cambio, a sabiendas de que la naturaleza no es unívoca, sino que mienta al mismo tiempo una naturaleza igualada a la razón y una naturaleza silente y triste, ubica el quid de lo estético en esta última dimensión, esto es, en la puesta en cuestión del antropocentrismo. De hecho, como ha señalado Uwe Steiner, su crítica del subjetivismo racional se resuelve como programa estético en la medida en que, precisamente, no reproduce la violencia empeñada en impulsar una reducción ad hominem de todo el universo material. Pero cabe preguntar cómo es que la naturaleza silenciada por la superdeterminación subjetivista encuentra un resquicio en la apariencia estética. Para entrever atisbos de posibles respuestas es preciso tamizar los conceptos de superdeterminación y transnaturalización con algunos elementos de la crítica marxiana de la economía política. Al respecto, en el primer capítulo del tomo 1 del Capital, Marx analiza la apropiación capitalista de la naturaleza conforme a su mercantilización. En cuanto a sus determinaciones, establece que la mercancía contiene la naturaleza como ser en sí y como ser para otro. Es decir, la mercancía unifica tales opuestos. Mientras que el valor de cambio requiere un trabajo abstracto general y no contiene, por lo tanto, material natural, es decir, su manifestación es supranatural, el valor de uso requiere un trabajo concreto, particular, en tanto que se manifiesta en la forma natural prosaica. Así, voy a citar un fragmento de Marx, los valores de uso, levita, lienzo, etc., o lo que es lo mismo, las mercancías consideradas como objetos corpóreos son combinaciones de dos elementos.
la materia que suministra la naturaleza y el trabajo. Si descontamos el conjunto de trabajos útiles contenidos en la levita, el lienzo, etc., quedará siempre un sustrato material, que es la naturaleza, que es el que la naturaleza ofrece al hombre sin intervención de la mano de éste. Fin de cita. Aunque la separación entre naturaleza, objetividad, y trabajo, subjetividad, no es absoluta, sino dialéctica, siendo el trabajo incluso una actividad natural, por ejemplo, la operación analítica desarrollada por Marx permite comprender que el mundo material de la naturaleza no es un sustrato homogéneo, sino que está atravesado por una contradicción. Una porción de la naturaleza existe como un objeto social de intercambio cuya concreción se enrarece, pues para tener materialidad social, es decir, como bien producto, refuncionaliza su pertenencia a la naturaleza de la que emergió. El objeto mercancía, para objetivarse, somete su existencia concreta y natural a una existencia abstracta y derivada. El objeto natural, objetivado como mercancía, pierde la naturalidad de su presencia, es fantasmagórica, dice en otro pasaje Marx, y puede volverse una realidad molesta y extraña porque es una materia que debe existir socialmente en dos modos simultáneos y que sin embargo se excluyen o repelen mutuamente. Esta contradicción entre esencia y apariencia constituye otro de los elementos que quisiera rescatar aquí como uno de los aspectos enfatizados por la teoría crítica de la naturaleza de cuño adorniano y benjaminiano. La modernidad capitalista produce no solo una naturaleza herida de muerte, sino también un resto, una naturaleza residual, un Nachleben no sometido al dominio y que, por eso, constituye el punto de fuga a partir del que imaginar modélicamente otros mundos posibles. De hecho, es ese resto el que se anuda en la dialéctica histórica concebida al estilo adorniano y o benjaminiano que mencioné al inicio. Es que, como Benjamin y Adorno reconocen, la tensión entre lo incorporado y lo rechazado por el sujeto racional está estrechamente unida al concepto de historia natural, Naturgeschichte. Dicho concepto evoca la noción segunda naturaleza, reflexionada primero por Hegel, luego por Marx y Lukács. Sin embargo, la teoría crítica frankfurtiana parece señalar otro horizonte de la incidencia natural en la dialéctica histórica. El abordaje benjaminiano de la historia natural está marcado por las disquisiciones goetheanas sobre el Urfenomen natural y sobre la concepción originaria de la historia, ambos elementos muy importantes, pero que por cuestiones de tiempo me permito aquí omitir. Para Benjamin, las múltiples historias remiten a la historia natural porque los predicados atribuidos tradicionalmente a la naturaleza orgánica, productividad, transitoriedad, decadencia, extinción, estos predicados son apropiados para nombrar lo inconcluso como una dimensión histórica menos evidente, un material fracasado que ha sido expulsado de la dialéctica sociocultural. Esta dimensión inconclusa es la que habilita una filosofía de la historia en los términos en que se plantean las célebres tesis benjaminianas de 1940. Dicho muy sucintamente, solo porque las ruinas mientan que el pasado no está cerrado, sino que tiene una muy particular actualidad, es viable imprimir en ellos una vía mesiánica, una redención de los fracasos colectivos. Análogamente, solo porque la naturaleza no constituye un escenario cerrado y terminado, pasible y pacífico, sino un devenir abierto, atravesado de violencias y contradicciones, es que aún cabe redimirse con ella. Por su lado, en la idea de historia natural, una conferencia pronunciada por Adorno en 1932 en la Kampfgesellschaft, la mirada benjaminiana se convierte, para Adorno, en la base desde la que elaborar una teoría de la experiencia distinta tanto del primado idealista del sujeto como del empobrecimiento del objeto. Según Adorno, cada uno de los términos, historia y naturaleza, puede efectuar la crítica del contrario, ya que al mismo tiempo, cito Adorno, se desgajan y se ensamblan entre sí, de tal modo que lo natural aparece como signo de la historia y la historia como signo de la naturaleza. Fin de cita.
Para Adorno se trata de impugnar la inmovilidad de ambos extremos y exponer así el doble carácter de los fenómenos históricos y de los fenómenos naturales. Ellos, en cuanto a nuestra naturaleza, son positivos porque son transitorios y modificables. Al mismo tiempo son negativos porque mientan lo no penetrado por la razón, lo no incorporado a la historia y por lo tanto aquello que permanece inconcluso. En uno y otro caso, historia natural es un concepto que permite abordar los fenómenos históricos más novedosos como la huella singular de lo ya acontecido. Dicho en otros términos, en el marco de la modernidad capitalista, lo nuevo es reproducción de lo mismo, pero aquello que se muestra inalterable, las ruinas de las utopías pasadas, pero también la naturaleza, sus leyes, sus ciclos, pueden tornarse prisma de lo nuevo. Canónicamente, historia y naturaleza se excluyen, pero para Adorno y Benjamin, en cambio, se determinan recíprocamente y se tocan, mordiéndose la cola al unísono, porque ambas dimensiones provocan la posibilidad de una experiencia en general debido a que ambas dimensiones suscitan la apertura de una temporalidad de la inconclusión, la que resiste tanto la progresión de la modernidad capitalista en general como la constricción del capitalismo financiarizado en particular. Esto significa, como otra huella ofrecida por la teoría crítica, que la naturaleza no refuncionalizada como mercancía, o más claramente, nuestra relación no mercantilizada con la naturaleza, persiste como una dimensión posible, aun cuando nuestra experiencia del mundo es incapaz de reconocerla. Así pues, en los términos de la historia natural, utopía y naturaleza se encuentran en la potencia para atrevernos a imaginar el futuro a partir del vestigio que es la naturaleza dilacerada. ¿Estamos en el horno?, pregunta Fraser. Adorno y Benjamin muestran que, si bien no hay historia sin naturaleza, solo en la medida en que hay historia económica, política y cultural puede haber naturaleza. Si lo que queremos es imaginar otra historia, es menester entonces imaginar otra relación con la naturaleza, pues sin escucha del lenguaje natural no es posible imaginar una historia fuera de los márgenes de la dominación. Retomo la pregunta de Fraser. ¿Estamos en el horno? Para Adorno y Benjamin, una lectura crítica de la historia muestra que la naturaleza no constituye una utopía, pero también muestra que la naturaleza no puede ser reducida a una simple predeterminación. Sostener la fuerza de la distopía ambiental como si se tratara de un flujo exento y o aislado de su propia negatividad implica hacer de la resignación la ética del desastre y de la destrucción la estética del capital. Contra ellas, creo, Benjamin y Adorno proporcionan una teoría crítica que hace de la naturaleza el punto de eclosión del sujeto moderno y, consecuentemente, de la dominación que lo constituye y que destruye nuestro mundo. Gracias. Bueno, ahora podemos pasar entonces a preguntas, comentarios. No sé cuánto me demoré. No sé cuánto me demoré finalmente. ¿Estamos en el horno? ¿Hacemos nuestro propio caldo? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para Robert. Adelante, romper el silencio. ¿Por qué descartaste tan rápido la filosofía de la naturaleza en Benjamin? ¿Qué fue lo primero que Yo lo que dije al principio, o sea, creo que mi intento no es descartar una filosofía de la naturaleza, sino identificarla, precisamente. Lo que recuerdo haber dicho al inicio es que Benjamin no articula sus reflexiones como una filosofía de la naturaleza. No lo hace expresamente. No obstante, cada vez que quiere pensar alguna fisura de la modernidad, lo hace recurriendo a la naturaleza, de allí su encanto con el barroco y las alegorías del mismo.
Bueno, a ver, yo creo que, digamos, me parece que en Benjamin de Adorno hay como un empuje a transformar, a pensar cuáles son las posibilidades, los puntos de fuga que transformen el escenario institucional que administra las subjetividades contemporáneas. En ese sentido, me parece que no hay no sueltan tan rápidamente instituciones como las jurídicas, pero claramente las critican. Entonces, precisamente, o sea, a ver, voy a tratar de sintetizar lo que quiero decir. Voy a concentrarme en Benjamin. Benjamin hace una crítica de la forma de la ley jurídica, mostrando que por su propia constitución, la ley jurídica reprime constantemente la posibilidad de la emergencia de una otredad. Entonces, intenta imaginar una otra cosa. En ese sentido, me parece que habría por lo menos una dificultad para pensarlo en esa línea, porque para pensar una ley que objetive la sabiduría de la naturaleza, habría que pensar en instituciones que no explotan la naturaleza, digamos, y no solamente que no la explotan, sino que no la administran. Y ese es un problema, digamos, es el problema del antropocentrismo, que incluso cuando se dispone respetuosamente para administrarla con sabiduría, una sabiduría que es humana. Sí, sin embargo, me parece que hay un punto de contacto tangencial si tenemos en cuenta que para Benjamin y para Adorno la racionalidad del sujeto es una posibilidad de venida del animal humano que pugna por constantemente alejarse de su condición natural. Entonces, esa escucha de la naturaleza y ese lenguaje que Benjamin, especialmente Benjamin, le imprime, o sea, no le imprime, no, pero entiende que habita todas las cosas, incluso, digamos, las cosas inorgánicas, me parece que pueden cooperar o colaborar con este tipo de teorías jurídicas en la medida en que apuntan a pensar las cosas y la naturaleza como un sujeto. Pero lo que está puesto en cuestión es el sujeto, digamos, esa es la cuestión. O sea, la forma sujeto es una forma acomodaticia, que no es orgánica y que no es natural y que no es completamente histórica. O sea, los animales humanos podemos estar en el mundo de otra manera, que no es la de la subjetivación. A mí se me hace difícil pensar cómo articularía una teoría jurídica su propio discurso siendo consecuente consigo mismo y renunciando a la figura del sujeto. O sea, puede incorporar la naturaleza, pero reconociéndola en los mismos términos en que se piensa a sí mismo, que es como sujeto. Es decir, igualando la naturaleza a la forma del sujeto y no abriendo la subjetividad a otras posibilidades de la naturaleza. No sé si... Y lo que resulta problemático es y eso en Adorno es muy claro, es la igualación del todo a la forma de la identidad subjetiva. Y si eso no es puesto, o sea, si eso no es puesto en cuestión, si eso no es destruido, para hablar en términos claros, no cambia. O sea, hay una apariencia del cambio, pero no hay una transformación porque la estructura sigue siendo la misma. ¿Listo? Pregunta, pues, adelante. Muchísimas gracias por esta conferencia, fascinante y muy densa, entonces todavía estoy pensando.
Bueno, pienso que cuaja de una manera muy adecuada, porque a diferencia por ahí de lo que aludía Luis, me parece que estas orientaciones que empiezan a agruparse bajo el concepto del buen vivir parten de una materialidad inexcusable, que es que cuando decimos relacionarnos con la naturaleza, estamos hablando de relacionarnos con nosotros mismos. No parten de una noción de la naturaleza como el otro, sino como un sí, un en sí, para decirlo en términos hegelianos, pero digo, no es como que se posicionan en una sabiduría que circula por una vía diferente a la de la decisión, ¿no? Me parece que Benjamin y Adorno están tratando de pensar muy materialmente en cómo, bueno, la decisión ya ocurrió, pero claro, es su experiencia, la experiencia de dos alemanes europeos del siglo XX, no es nuestra experiencia, o no es la misma experiencia que nosotros latinoamericanos, que ancestralmente, y cuando digo ancestralmente no me refiero a la antigüedad, digo, me refiero a desde hace mucho que actualizamos o tenemos la posibilidad de encontrarnos con otros registros y otras experiencias también. A mí me gusta mucho el prólogo de El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, en el que habla precisamente de que la relación que tenemos en Latinoamérica con la naturaleza, él dice, bueno, mientras que los franceses tuvieron que inventarse el surrealismo, es decir, tuvieron que crear una receta para encontrar en lo cotidiano lo maravilloso, a nosotros nos basta con ir caminando por nuestro barrio, que siempre algo loco sucede, digamos. O sea, nosotros no tenemos que producir eso maravilloso, tenemos que encontrarnos con ellos. A eso me refiero con esa ancestralidad, que sí me parece que por ahí alguna perspectiva de la teoría crítica puede colaborar en desmitificar también esa sabiduría, digamos, mostrar que la construcción del buen vivir puede ser problemática y puede requerir de violencias autopoéticas, y puede ser también contradictoria. Digo, como que me parece que hay por ahí un relevo interesante desde ambos lugares. Bueno, creo que me enredé un poco, pero lo que quiero decir es que me parece que Benjamin y Adorno tienen un interés que es muy eurocentrado, no necesariamente eurocéntrico según mi punto de vista, pero que responde a su propia historia, a su propia experiencia histórica. Creo que nosotros podemos apelar a otra experiencia histórica donde el buen vivir aparece como la actualización de nuestra propia experiencia en pos de vincularnos con nosotros mismos, que somos naturaleza, desde otros sitios, desde otros modos que no son la dominación, reitero, entendiendo que esto que somos, aunque es divergente de Europa, no es independiente. Entonces estamos atravesados también por la dominación, por... Bueno, Quería como agregar algo con la pregunta que sí, me parece que también la dimensión de Husserl, por lo menos como la propone en la dialéctica, en oposición a la dialéctica, está pensando en los términos por un rastreo de la razón del otro, pero mucho más preocupado por la ética dialéctica, ¿no? El diálogo más con Kant, ¿no? Donde me parece que es algo muy problemático en Husserl,
En Adorno, o sea, no porque no sea importante, por supuesto que es importante. Lo que pasa es que para Adorno hay una frase que es muy elocuente. Él dice, bueno, no existe la verdad en un mundo falso. Entonces, si la comunidad es lo verdadero, digamos, hay apariencia de comunidad, pero desde su perspectiva lo que hay es una atomización completamente administrada. Por eso no hay clase revolucionaria, digamos, como en ese mismo sentido. Esto no lo está diciendo en los 40, en los 50, digamos, como en un periodo que se vincula de lleno con ese tipo de diagnóstico. Me parece que Benjamin sí busca hay una dimensión de la comunidad en la que él se empeña, pero es una comunidad que creo que puede aportar en algún punto al buen vivir, porque incorpora a los muertos. O sea, es una comunidad que no se construye entre los vivos, sino que requiere de los muertos como una fuerza histórica que nos ha sido legada, dice él en las tesis. Es una fuerza débil mesiánica que tenemos en el presente y que la posibilidad de hacer transformaciones están dadas precisamente no por los vivos ni por las victorias del pasado, sino por los fracasos de aquellos que murieron. O sea, y esa es la dimensión de la inconclusión que yo sugerí brevemente. Es esa inconclusión la que nos sigue permitiendo organizar el pesimismo. Entonces, me parece que si vamos a pensar en una naturaleza muerta, pero también en las personas que concretamente mueren a causa de, no sé, intoxicaciones, etcétera, bueno, ahí hay una noción de comunidad interesante que rastrear, porque que puede ser, no sé, que puede aportar, digamos, en estas discusiones. ¿Más? Sí, adelante. Muy interesantes las diferentes expositores que están aquí, han sido muy interesantes las ponencias, pero particularmente en la suya, y hablando de Walter Benjamin, mencionó el punto cuarto sobre el lenguaje. ¿Sí? Es todo un tema, ¿verdad? Igual que el de la belleza. Entonces, sí, más que una pregunta específica, mencionó usted, a ver si cito, pero si se pudiera extender un poco más, porque fue muy breve sobre el lenguaje, es muy interesante. Y también el tema de la belleza, ¿verdad? Sobre la naturaleza y la belleza y la subjetividad, aparte de que, no sé si mencionó la violencia, es otro tema. Sí. Entonces, no vamos a estar aquí en esa media noche. Son temazos, claro, sí, es cierto. Los mencioné así, pero Entonces, si puede, no sé, para no hacer una pregunta y entonces divagar y filosofar más de lo necesario, si una pudieran precisión. mencionar Ok. estos tres, la belleza, el lenguaje y la violencia. Son 3 libros de Benjamin. Claro. Em, Según el punto de Benjamin y tal vez Adorno, porque no, sí. eran amigos. Voy a retomar, a hacer alusiones a lo que se estuvo diciendo en la mesa anterior, Sí. porque me parece que son temas colindantes. Benjamin en 1916 escribe ese texto, 1916, sobre el lenguaje natural, sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los humanos. Y en ese texto es un texto en el que se puede leer como filosofía de la naturaleza, filosofía del lenguaje, digamos, como de distintas perspectivas, pero en el que hay una clara huella de la cábala y de todo el misticismo de origen judío. Porque lo que hace Benjamin es expresamente tomar el libro del Génesis, de la Biblia, y hace una interpretación del momento en que Dios crea. Entonces dice, ¿cómo crea Dios? Nombrando. O sea, en Dios hay una identidad entre el concepto, para decirlo en términos filosóficos, y la existencia, y la creación, y el ser.
Pero en el libro del Génesis Dios o sea, nombra y crea, pero cuando crea al hombre no lo nombra. Entonces lo que lee, lo que interpreta Benjamin, dice, bueno, cuando Dios se detiene y no lo nombra al hombre, sino que lo crea, lo que está haciendo es regalarle el don del nombre. Entonces Adán lo que tiene que hacer es escuchar el lenguaje de las cosas para nombrarlas. Entonces, bueno, escuchar que se llama árbol, ¿no? Es decir, el conocimiento no está puesto por Adán, sino que el conocimiento está en las cosas. Por eso las cosas se comunican en el lenguaje y no por medio del lenguaje. La caída de Adán para Benjamin es cuando Adán hace de ese en inmediato una mediación utilitaria en el por medio de. Entonces empieza a usar el concepto no para conocer, sino para juzgar. Ahí era algo de lo que yo quería recién decirle a Luis sobre su pregunta, pero era medio intrincado responderlo así. El juicio sobre la naturaleza implica ya la escisión de la naturaleza. Es cuando el hombre instituye el subjetivismo racional porque juzga que su nombrar es más importante que el ser de la cosa. Entonces lo separa y se instituye una relación de exterioridad. Por eso la naturaleza está triste. Dice Benjamin que triste, digo, es un concepto importante que no es moral, porque en alemán la tristeza es Trauer, que también es un duelo. Y un duelo es no solamente nos remite a la muerte, de la que estamos hablando todo el tiempo, sino también a una contienda. Entonces, hay una cuestión de lucha, ahí entra el tema de la violencia, constante, porque ese juicio, en la medida en que es completamente artificial, tiene que ser sostenido mediante la dominación. Adorno dice en su estética que el arte es el lenguaje de ese sufrimiento. Entonces, ambos, en distintas partes de su obra, sienten que hay una mayor afinidad, curiosamente, con la estética kantiana que con la hegeliana, porque Kant pone en lugar de lo estético en el sentimiento de lo sublime. Y el sentimiento de lo sublime aparece cuando la naturaleza me da miedo, ¿no? Entonces hay como él dice, bueno, Kant con toda su ilustración supo ver que además de los juicios determinantes, existen los juicios reflexionantes. Y esos juicios reflexionantes son los que no solamente parten de la concreción de una obra que es irrepetible, sino también de una relación de temor, o sea, reeditan, actualizan el temor originario que produce la naturaleza. Temor que suscita violencia, violencia que ni Benjamin ni Adorno la desechan porque no la consideran moralmente, sino que la consideran políticamente. Y por eso, sobre todo Benjamin, en su crítica de la violencia, establece la posibilidad de pensar la violencia no solamente en términos míticos, que es la violencia propia del derecho, que reprime no tales o cuales fines, dice Benjamin, sino el hecho de poder perseguir fines. O sea, el derecho aparece para coartar la posibilidad de que alguien ose imaginar por fuera del Estado-Nación. Pero existe una violencia que puede ser divina y que ese mismo temor, digamos, la misma organicidad de la razón nos permite entrar en contacto porque hay una violencia, por ejemplo la del arte, que abre otros regímenes de la sensibilidad u otros escenarios histórico-políticos, por ejemplo. Bueno, no sé, que trate de unir algunas cosas. ¿No? A vos, gracias. Gracias a todos. ¿Más preguntas, comentarios?
Quiero agradecer a Rita Moreno por su presentación, muy interesante, y agradecer, por supuesto, a todas las personas que participaron activamente, que presentaron ponencia, quienes vinieron a escuchar estas jornadas. En particular, agradecer al asistente del Instituto, James Narte, y la encargada administrativa, Yendi Moya, siempre por la gran colaboración. Y entonces les pido que pasemos a hacer un pequeño brindis para terminar. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.